Colapso del imperialismo y el surgimiento del neoimperialismo. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias como Inglaterra o Francia dominaban territorios como África o Asia, en un sistema que se conoce como el imperialismo tradicional, donde el control era directo, político y también era territorial. Sin embargo, con la aparición de la Segunda Guerra Mundial, generó un cambio profundo en donde Europa quedó devastada económicamente. Es decir, que perdió militarmente, perdió políticamente. Prácticamente la guerra lo devastó económicamente a Europa. ¿Y esto qué nos lleva? Y esto provocó a que ya no pueda sostener a sus colonias y dando inicio a procesos de independencia donde Asia y África aprovecharon ese momento y se independizaron porque prácticamente ya no podía Europa poder seguir teniéndolas como sus colonias. Ahora, según un historiador muy conocido que es Walter Bergner, este contexto a qué los llevó, marcó un paso hacia un nuevo orden internacional, donde el poder dejó de basarse en la ocupación directa y dio como surgimiento, o como si se podría decir como el nacimiento del neoimperialismo, liderado principalmente por una potencia mundial, que es Estados Unidos, que nos dice que a diferencia del imperialismo, este nuevo orden prácticamente no busca colonizar, sino prácticamente solo busca influir. Ahora, un ejemplo claro es el Plan Marshall, que nos permitió reconstruir Europa, pero al mismo tiempo la hizo dependiente económicamente de Estados Unidos. Y es lo mismo que si fuera el imperialismo, pero cambiado en términos más sencillos. Ahora, como les puedo mostrar en la primera imagen, ¿qué nos quiere decir esta primera imagen? Hay dos personas que están cortando un mundo. Y ahora, ¿qué nos dice esto? Esto nos quiere decir que es el imperialismo. Ahora, ¿qué es el imperialismo? Ahora, ¿por qué se parte en el mundo? Prácticamente esta imagen nos trata de decir que antes se repartían el mundo, tomaban territorios como si fueran ellos, como si fueran suyos. Prácticamente si querían lo tomaban y si no, no. También explotaban los recursos, los dominaban y ya. Ahora, pero el mensaje correcto de esta imagen es: esto nos representa el imperialismo, donde las potencias europeas se repartían el mundo como si fueran sus recursos propios, los dominaban y los explotaban a su querer y todo totalmente como ellos quisieron. Ahora, en una imagen 2 hay un señor sentado con un sombrero y está jalando a múltiples señores con un tipo cuerditas. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es el neoimperialismo. ¿Pero qué nos dice? Prácticamente nos dice que el señor que está sentado se beneficia del trabajo de las personas que lo están jalando. Y esto nos dice prácticamente que los trabajadores, por no decir que son los países más débiles como Latinoamérica que lo jalan, que lo jalan a Estados Unidos. Prácticamente ellos explotan todo lo que puedan explotar, ganando ellos más y nosotros no. Ellos nos influyen tanto y nosotros no podemos decir prácticamente nada. Y ahora el hombre sentado prácticamente solo es una persona que se beneficia del esfuerzo de otros. Eso es como una potencia mundial que se beneficia de países tercermundistas, se podría decir. Ahora, donde este mensaje que nos quiere decir principalmente es que un país poderoso puede dominar directamente, puede controlar, puede beneficiarse del trabajo de otros y prácticamente se beneficia de la economía y de su influencia que tiene en dichos países. Ahora, prácticamente es decir que el evento de la guerra provocó la consecuencia de la debilidad europea, lo que generó un cambio en el sistema y creó el neoimperialismo. Ahora, el impacto en Latinoamérica y el Perú. En la Segunda Guerra Mundial tuvo efectos directos en Latinoamérica, si se puede decir. Debido a la Guerra Mundial, Europa dejó de exportar productos industriales, a lo que obligó a países latinoamericanos a producir sus propios bienes. Ahora, esto nos dio origen a un modelo de sustitución de importaciones. Según
un Henry Belmer, este proceso, cierto, crecimiento industrial, pero no eliminó la independencia, sino la transformó. En el caso del Perú, hubo un crecimiento en sectores industriales y urbanos, pero la economía siguió basada en exportación de materiales primas como son los minerales. Ahora, ¿esto qué consecuencia nos trae? Y es una consecuencia muy clara que vivimos. Es decir, aunque hay desarrollo, el país sigue dependiendo de potencias extranjeras para la inversión, para la tecnología, para los mercados y para múltiples cosas más que dependemos de países o de potencias mundiales, si se puede decir, ¿no? Ahora, además, Estados Unidos nos incrementó la influencia en la región mediante inversiones, acuerdos económicos, lo que demuestra que el imperialismo operó en Latinoamérica sin necesidad de colonizar, pero es una manera de colonización porque prácticamente ellos hacen y deshacen lo que ellos quieren, prácticamente por la influencia que tienen ellos. Y eso es muy claro de lo que nos quiere decir que es el neoimperialismo. Ahora, ahora nos dicen, ¿no?, que conectamos lo que son las guerras, el cambio económico, las dependencias y la influencia externa. Ahora, continuamos con la conexión en la actualidad. Estas transformaciones no terminaron con la guerra, sino que hasta ahora continúan actualmente. El neoimperialismo actualmente se manifiesta a través de organismos internacionales, empresas multinacionales, tratados económicos, instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial influyen en las decisiones económicas de múltiples países, por no decir en casi todos los países latinoamericanos. En este caso en el caso de Perú, prácticamente nuestra economía sigue dependiendo de la exportación de recursos naturales y de la inversión extranjera, y es una verdad que no podemos ocultarla, ¿no? Esto nos demuestra que las relaciones de poder global no desaparecen, sino que cambiaron de forma. Ya no es el imperialismo como tal, sino es el neoimperialismo que sin necesidad de colonizarnos nos tienen a raya y solo con una simple influencia nosotros tenemos que hacer caso. Ahora, esto no es control territorial, sino económico y financiero. Prácticamente nos tienen atados y no podemos hacer nada. En conclusión, aunque el imperialismo tradicional haya desaparecido, el neoimperialismo sigue presente hasta hoy en día. Y en el caso de Perú, muchas veces dependemos de la inversión extranjera, especialmente de países como Estados Unidos, que sí o sí necesitamos de él para tener desarrollo. Y ya pues no, en sectores muy importantes como son la economía, la minería y las exportaciones, por qué no decirlo, ¿no? Y ahora esto nos hace reflexionar que aunque ya no existe un dominio directo como antes, sí existe una influencia que puede afectar en nuestras decisiones económicas y en nuestro desarrollo como país. En este sentido, el reto para Perú no solo es crecer económicamente, sino hacerlo con mayor autonomía, reduciendo la dependencia externa.